Viajemos 63 millones de años atrás, a la época del Mioceno tardío. ¿Te imaginas cómo era la vida cuando la historia humana apenas comenzaba? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque vamos a retroceder en el tiempo 63 millones de años. Imagina un mundo completamente diferente al que conoces. Un mundo donde los continentes estaban en posiciones ligeramente distintas. Los climas eran más cálidos y la vida, aunque familiar en algunos aspectos, era sorprendentemente distinta en otros. Vamos a explorar ese pasado lejano, a descubrir qué criaturas habitaban la Tierra y cómo se las arreglaban para sobrevivir en un entorno tan diferente. Piensa en ello. Hace 63 millones de años, los primeros homínidos estaban dando sus primeros pasos. Su mundo era un mosaico de bosques, sabanas y zonas pantanosas. Los depredadores eran diferentes, el clima era más impredecible y la competencia por los recursos era feroz. Vamos a adentrarnos en ese mundo para entender cómo sobrevivieron, cómo evolucionaron y qué desafíos enfrentaron. Nuestro viaje al pasado no solo se centrará en los homínidos. Veremos una gran variedad de animales que existieron en esa época, algunos parecidos a los que conocemos hoy, otros completamente extintos. Descubriremos cómo interactuaban entre sí, cómo se adaptaban a su entorno y qué papel jugaban en el ecosistema. Prepárate para un viaje fascinante a un mundo perdido. Imagina el planeta, un poco más cálido que hoy, con niveles del mar más altos. Las lluvias eran abundantes en muchas zonas, creando exuberantes bosques y selvas tropicales. Pero también existían vastas extensiones de sabanas y zonas áridas, moldeadas por un sol más intenso. La configuración de los continentes era ligeramente diferente a la actual. África, por ejemplo, estaba más cerca de Eurasia, permitiendo el intercambio de flora y fauna. Los movimientos tectónicos eran intensos, generando frecuentes terremotos y erupciones volcánicas que modificaban el paisaje constantemente. Piensa en la actividad volcánica, era mucho más frecuente que en la actualidad. Gigantescos volcanes entraban en erupción, liberando gases y cenizas a la atmósfera, alterando el clima y el curso de los ríos. Estas erupciones crearon fértiles suelos volcánicos, pero también causaron devastación en las zonas cercanas. Piensa en los continentes. ¿Ves cómo están distribuidos ahora? Hace 63 millones de años, la imagen era bastante diferente. La deriva continental, ese lento movimiento de las placas tectónicas, estaba remodelando el planeta. África y Eurasia seguían acercándose, creando cambios en los patrones climáticos y abriendo nuevas rutas migratorias para los animales. Imagina el impacto, nuevas barreras, nuevos territorios para explorar, un mundo en constante cambio. Este movimiento continuo de los continentes influyó directamente en la evolución de la vida. La separación de masas de tierra creaba hábitats aislados, llevando a la especiación, la aparición de nuevas especies. Por otro lado, la unión de continentes permitía la mezcla de faunas y floras, creando una gran competencia y forzando a las especies a adaptarse o desaparecer. Tú podrías imaginar el caos y la oportunidad que esto representaba. Los cambios en la geografía, provocados por la deriva continental, también alteraron los patrones de las corrientes oceánicas y los vientos. Esto afectó directamente la distribución de la temperatura y las precipitaciones en el planeta, creando nuevos climas y favoreciendo la adaptación de ciertas especies sobre otras. Recuerda que pequeños cambios geográficos podían tener un enorme impacto en la vida de las criaturas de la época. Imagina, tú, un mundo completamente diferente al que conoces. Hace 63 millones de años, África era un lugar exuberante, con bosques y sabanas extensas. En este escenario aparecen los primeros homínidos, nuestros lejanos antepasados. No eran como nosotros, ni siquiera se parecían mucho a los humanos modernos, pero representaban el comienzo de un largo viaje evolutivo que culminaría en ti. Estos primeros homínidos, aún sin el desarrollo cerebral que caracteriza a nuestra especie, ya presentaban características únicas. Su capacidad para caminar erguidos, aunque aún con una postura menos eficiente que la nuestra, les otorgaba una ventaja significativa. Podían observar mejor su entorno, recorrer mayores distancias y usar sus manos para manipular objetos. Aunque su cerebro era más pequeño, su capacidad para la adaptación era asombrosa. Se enfrentaban a depredadores, competían por recursos y desarrollaban estrategias de supervivencia en un mundo salvaje. Su dieta consistía en frutos, raíces, insectos y posiblemente pequeños animales, según las evidencias fósiles que hemos encontrado. Pues bien, imagina ahora a un homínido aún más antiguo, el Sahelanthropus chadensis.
Descubierto en Chad, este fósil de hace 6 a 7 millones de años revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana. Su cráneo, aunque fragmentado, presenta características intrigantes. Observa su pequeño tamaño y su abertura craneal, un indicio de un cerebro pequeño, pero con rasgos faciales que empiezan a diferenciarse de los simios. Lo que realmente genera debate es su clasificación. Algunos científicos lo consideran un ancestro directo de los humanos, un posible eslabón perdido. Otros argumentan que se trata de un simio extinto sin relación directa con nuestra línea evolutiva. La posición de su foramen magnum, la abertura en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, es clave en este debate, ya que indica una postura bípeda o cuadrúpeda. Sus dientes también son una pieza crucial del rompecabezas. Presenta una combinación de características primitivas y derivadas. Los caninos, por ejemplo, son relativamente pequeños, a diferencia de los de muchos simios, pero otras características dentales nos hacen dudar de su posición exacta en el árbol genealógico humano. El debate sigue abierto, y nuevas investigaciones podrían redefinir su lugar en la historia de la evolución. Pero la historia no termina ahí. Ahora imagina a otro homínido, aún más cercano a nosotros en el tiempo, el Orrorin tugenensis. Descubierto en Kenia, sus restos de hace unos 6 millones de años son fascinantes. Piensa en un ser que, a pesar de su antigüedad, ya mostraba indicios claros de bipedismo. Sus huesos, aunque fragmentarios, nos revelan secretos increíbles sobre cómo se movía. El fémur, por ejemplo, presenta características únicas que sugieren que ya caminaba erguido sobre 2 piernas. Observa cómo la forma de la cabeza femoral y el cuello del fémur indican una adaptación a la bipedestación. Increíble, ¿verdad? Es como mirar una ventana al pasado y ver cómo tus ancestros comenzaban a caminar de una manera totalmente nueva. Pero no solo el fémur nos cuenta esta historia. También los dientes y los brazos ofrecen pistas valiosas. La forma de sus dientes sugiere una dieta omnívora, lo que nos dice algo sobre su entorno y su estilo de vida. Mientras tanto, la estructura de sus brazos indica que aún conservaba cierta capacidad para trepar a los árboles, un comportamiento común en nuestros antepasados más antiguos. Imagínate a este homínido moviéndose ágilmente entre las ramas, pero también caminando erguido por el suelo. Avanzamos un poco más en el tiempo, hasta hace 4,4 millones de años. Te presento a Ardipithecus ramidus, o simplemente Ardi. Sus restos encontrados en Etiopía nos revelan un homínido fascinante. Imagina a una criatura de pequeño tamaño, con una capacidad craneal similar a la de un chimpancé, pero con una postura más erguida de lo que podrías esperar. Sus dientes, aunque pequeños, nos hablan de una dieta omnívora, bastante variada. Sus pies, aunque poseían un dedo gordo oponible como los chimpancés, sugieren una locomoción bípeda, aunque probablemente no tan eficiente como la nuestra. Piensa en ella moviéndose por un bosque denso, entre árboles y arbustos, un ambiente muy diferente al de la sabana abierta. Ardi no era una corredora veloz, pero su adaptación a este entorno le permitía moverse con relativa agilidad entre la vegetación. El entorno de Ardi era un bosque húmedo y frondoso, un ecosistema rico en recursos vegetales y animales. Este ambiente influenció directamente su anatomía y comportamiento. Su dieta variada, su capacidad para trepar árboles y su locomoción bípeda, aunque incipiente, reflejan una adaptación a este tipo de hábitat, un escenario crucial en la historia de la evolución humana. Ahora retrocedemos un poco más en el tiempo, hasta hace 4,2 millones de años. Te presento al Australopithecus anamensis, un antepasado clave en nuestra historia evolutiva. Sus dientes, una maravilla de la naturaleza, nos cuentan mucho sobre su dieta y su adaptación al entorno. Observa cómo sus molares, aunque más grandes que los de los chimpancés, son notablemente más pequeños que los de los australopithecos posteriores. Esto sugiere una dieta menos basada en vegetales duros, una transición alimentaria fascinante. La evolución de la dentadura en Australopithecus anamensis es un proceso gradual. Imagina cómo, generación tras generación, pequeños cambios en la forma y el tamaño de sus dientes se fueron acumulando. Estos cambios, a veces imperceptibles a simple vista, reflejan adaptaciones a nuevos recursos alimenticios. La reducción del tamaño de los premolares, por ejemplo, indica una dieta posiblemente más variada, incluyendo frutas y hojas más blandas. Un cambio significativo en su estilo de vida. El esmalte dental, esa capa protectora que recubre los dientes, también nos da pistas. En Australopithecus anamensis, el esmalte es relativamente grueso, una característica que sugiere una dieta que incluía alimentos más duros, aunque menos que sus ancestros. Este espesor variable del esmalte dental
a lo largo de la evolución, es un indicador clave de las presiones selectivas que moldearon la dentadura de nuestros antepasados. Piensa en la complejidad de este proceso adaptativo. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos un poco más en el tiempo y nos encontramos con el Australopithecus afarensis, un homínido que vivió hace entre 3,9 y 2,9 millones de años. Y aquí es donde aparece Lucy, el fósil más famoso de esta especie. Imagina tú, descubriendo un esqueleto tan antiguo, tan completo, una pieza clave para entender nuestros orígenes. Lucy, aunque no era la única de su especie, nos muestra características fascinantes. Era bípeda, sí, caminaba erguida sobre dos piernas, pero también pasaba tiempo en los árboles. Fíjate en su pequeño cerebro, comparado con el nuestro, y sus dientes, adaptados a una dieta variada de frutas, hojas y raíces. Su estatura era pequeña, similar a la de un chimpancé, pero con una pelvis y piernas que revelan su capacidad para caminar. Su estilo de vida era probablemente una mezcla de vida arbórea y terrestre. Imagínate a Lucy, moviéndose ágilmente entre las ramas, buscando alimento y refugio de los depredadores. Pero también, caminando erguida por la sabana, explorando su entorno y buscando recursos. El Australopithecus afarensis representa un paso crucial en la evolución humana, un puente entre los primates arborícolas y los homínidos bípedos que caminarían la Tierra. Ahora imagínate viajando un poco más atrás en el tiempo, unos 3 millones de años. Te encuentras con el Australopithecus africanus, un pariente lejano tuyo. A diferencia del afarensis, este homínido mostraba una mayor variabilidad en su morfología, lo que sugiere una adaptación a distintos entornos. Su dieta, probablemente más variada que la de sus antecesores, influyó en esta diversidad. Piensa en la flexibilidad que esto implicaba. Unos individuos podrían haberse especializado en zonas boscosas, con una dieta rica en frutos y hojas, mientras que otros, quizás más adaptados a zonas más abiertas, incluían raíces, tubérculos e incluso insectos en su alimentación. Esta variabilidad anatómica, reflejada en el tamaño y forma de sus dientes y mandíbulas, es una prueba de su capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación a diferentes nichos ecológicos fue crucial para la supervivencia de la especie. La variabilidad morfológica no fue simplemente una cuestión de azar, fue el resultado de una selección natural que favoreció a aquellos individuos mejor equipados para explotar los recursos disponibles en su entorno. Imagina la presión selectiva que esto implicaba, moldeando la forma en que tus antepasados se alimentaban y vivían. Pero retrocedemos aún más, hasta hace unos 35 millones de años. Allí en Kenia, te encuentras con una sorpresa, el Kenyanthropus platyops. Su nombre ya te da una pista, rostro plano. A diferencia de los australopitecos que conociste antes, este homínido presenta una cara sorprendentemente plana, con pómulos prominentes y pequeños dientes. Imagina su peculiar fisonomía, diferente a todo lo que has visto hasta ahora. Su rostro chato es su rasgo más distintivo. Piensa en ello. Una cara relativamente moderna en un cuerpo que aún conserva características primitivas. Esta mezcla de rasgos antiguos y modernos es lo que hace al Kenyanthropus platyops tan fascinante y tan difícil de clasificar dentro del árbol genealógico humano. Fue un ancestro directo nuestro, un pariente cercano que evolucionó por un camino diferente. La verdad es que todavía no lo sabemos con certeza. El debate científico sobre su lugar en la evolución humana continúa. Algunos investigadores lo consideran una especie de homínido que se ramificó temprano, mientras que otros lo ven como un posible ancestro del Homo. Lo que sí es cierto es que el Kenyanthropus platyops nos muestra la increíble diversidad de homínidos que poblaron África hace millones de años. Su peculiar cara plana nos recuerda que la evolución humana no fue un camino lineal y sencillo, sino un proceso complejo y ramificado. Pero ¿cómo se comparan estas criaturas tan antiguas? Si comparamos al Kenyanthropus platyops con los australopitecos que ya conoces, verás diferencias fascinantes. Su rostro, como su nombre indica, es más plano, menos prognato. Observa cómo la estructura facial difiere, influyendo en su alimentación y forma de vida. Recuerda que cada pieza del rompecabezas, cada fósil, nos cuenta una historia sobre la evolución humana. Aunque el Kenyanthropus platyops vivió hace 35 millones de años, mucho después de los 63 millones que estamos explorando hoy, su estudio nos ayuda a entender la diversidad de homínidos que existían. Piensa en ello, toda una variedad de especies, cada una con sus propias adaptaciones. Compararlos nos permite ver un mosaico de características, algunas compartidas, otras únicas. Recuerda que estamos hablando de un periodo de millones de años, donde la evolución operó sin descanso.
Las especies se adaptaron a sus entornos, desarrollando diferentes características para sobrevivir. No esperes encontrar líneas limpias de evolución. Es más bien un complejo entramado de ramas, algunas que prosperaron, otras que se extinguieron. Esa es la belleza y la complejidad de la historia de la humanidad. Pero volviendo a la dieta, ¿qué comía el Kenyanthropus platyops y sus contemporáneos? Imagina un mundo sin supermercados, donde cada bocado implicaba un esfuerzo. Su alimentación probablemente dependía mucho del entorno: frutos, raíces, hojas, quizás algún insecto ocasional, o un pequeño animal que lograban cazar. Piensa en la dificultad de conseguir comida, en la necesidad de recorrer grandes distancias en busca de sustento. Este tipo de dieta, basada en vegetales y con posibles suplementos de proteína animal, influyó directamente en su desarrollo físico. Sus dientes, por ejemplo, nos dan pistas. Analizando su forma y desgaste, los científicos pueden inferir qué tipo de alimentos consumían con mayor frecuencia. Un análisis detallado de los restos fósiles revela mucho sobre su estilo de vida y sus desafíos diarios. La escasez de alimentos y la necesidad de encontrar recursos constantemente marcaron la vida de estos primeros homínidos. Imagínate la presión constante de la supervivencia, el esfuerzo físico diario para obtener comida y la importancia de la cooperación para asegurar el acceso a los recursos. Su alimentación, aunque simple en comparación con la nuestra, era crucial para su supervivencia y evolución. Pero ¿por qué caminar erguidos? Imagina a tus ancestros, hace 63 millones de años. El bipedismo, caminar sobre dos piernas, no fue un cambio fácil. Piensa en las ventajas. Tus manos quedaron libres. Podías llevar comida, herramientas, a tus crías, incluso lanzar piedras. Una gran ventaja para sobrevivir en la sabana africana, ¿verdad? Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. El bipedismo trajo sus desventajas. Tu columna vertebral sufrió un cambio radical, adaptándose a la nueva postura. Imagina el dolor de espalda que debieron sentir. Además, el parto se volvió más complicado, y te volviste más vulnerable a los depredadores al estar menos ágil en la tierra. La evolución es un proceso de prueba y error, ¿no? El bipedismo trajo consigo riesgos, pero las ventajas a largo plazo, como la liberación de las manos y la capacidad de ver a mayor distancia, superaron los inconvenientes. Fue un paso crucial en la historia de nuestra especie, un cambio que nos definió y nos permitió llegar hasta aquí. Recuerda que tus ancestros de hace 63 millones de años no tenían el cerebro que tienes tú. Su tamaño era considerablemente menor al nuestro. Imagina un cráneo más pequeño, con una capacidad craneal limitada. Esto no significa que fueran tontos, para nada, pero sus habilidades cognitivas eran diferentes, más básicas, centradas en la supervivencia en un entorno salvaje y cambiante. Comparando el tamaño cerebral de diferentes especies de homínidos de aquella época, verás una variación interesante. Algunas especies presentaban cerebros ligeramente más grandes que otras, indicando una posible ventaja evolutiva, aunque la diferencia no era tan significativa como la que existe entre nuestros cerebros y los de nuestros ancestros más antiguos. Piensa en ello como un proceso gradual, una lenta pero constante evolución. Esa evolución gradual del tamaño cerebral no se limitaba solo al volumen. La organización interna del cerebro, la complejidad de las conexiones neuronales, también fueron cambiando con el tiempo. Es crucial entender que un cerebro más grande no implica automáticamente una mayor inteligencia, sino que es un factor que, junto a otros, influyó en el desarrollo cognitivo de nuestros ancestros. Pero, ¿qué hay de las herramientas? Tu ancestro de hace 63 millones de años, aunque con un cerebro más pequeño, ya mostraba indicios de una capacidad asombrosa: el uso de herramientas. Piensa en ello. Manipular objetos para lograr una ventaja. No hablamos de complejas tecnologías, sino de los primeros pasos, los indicios más elementales de inteligencia práctica. La evidencia arqueológica, aunque escasa para esa época, es fascinante. Imagina los retos que debieron enfrentar tus ancestros: conseguir comida, protegerse de depredadores. En ese contexto, una simple piedra afilada o un palo robusto, cuidadosamente seleccionados y usados, representaba una gran ventaja para la supervivencia. Esos objetos, aunque sencillos, son ventanas a la mente de tus antepasados. Los científicos buscan estas evidencias con mucho cuidado. Un hueso roto de una manera específica, una piedra con marcas de uso, un palo con rastros de haber sido manipulado, todo cuenta.
Cada fragmento es una pieza del rompecabezas que intenta reconstruir la historia de nuestra evolución. Recuerda que estamos hablando de millones de años atrás, donde la conservación de estos objetos es una tarea titánica. Pero imagina esto. Tú, hace 63 millones de años, intentando comunicarte, no tenías el lenguaje articulado que conocemos hoy. ¿Cómo te las arreglabas? Las hipótesis apuntan a una comunicación mucho más básica, basada en gestos, expresiones faciales y sonidos guturales. Piensa en un chimpancé, en su forma de comunicarse, aunque nosotros como especie ya estábamos diferenciándonos. Quizás utilizaba sonidos simples, gruñidos o chillidos, para alertar a tu grupo de peligro o para señalar la ubicación de comida. Imagina el desafío, coordinar acciones de caza o defensa sin un lenguaje complejo. La supervivencia dependía de la capacidad de interpretar estas señales, de entender el significado de un gesto o un sonido específico. Era una forma de comunicación rudimentaria, pero efectiva. Los científicos estudian el comportamiento de primates actuales para entender mejor cómo pudo ser la comunicación en tus ancestros. Observan cómo utilizan el contacto físico, las expresiones faciales y las vocalizaciones para transmitir información. Estas observaciones nos ayudan a reconstruir, aunque de forma hipotética, las primeras formas de interacción social y comunicación en tu linaje evolutivo. Piensa en tu vida diaria. ¿Cómo te organizas? Pues bien, hace 63 millones de años, la organización social era probablemente muy distinta a la nuestra. Imagina un grupo pequeño, quizás de 20 o 30 individuos, moviéndose juntos por la sabana. No existían las ciudades, ni las estructuras complejas que conocemos hoy. La supervivencia dependía de la colaboración, de la capacidad de compartir recursos y de protegerse mutuamente de los depredadores. La cooperación era clave. Un grupo cohesionado tenía más posibilidades de encontrar alimento, defenderse de los ataques de animales carnívoros y criar a sus crías con éxito. Probablemente existía una jerarquía social, aunque no tan definida como la de muchas especies actuales. Quizás los individuos más fuertes o con más experiencia lideraban la búsqueda de comida o la defensa del grupo. Imagina las complejidades, la competencia por los recursos, la necesidad de compartir el alimento, la resolución de conflictos entre individuos. La estructura social, aunque simple en apariencia, era crucial para la supervivencia del grupo. Cada miembro tenía un rol, aunque no necesariamente definido formalmente. La colaboración, la solidaridad y la capacidad de adaptación eran las claves del éxito en este entorno hostil. Imagínate ahora el paisaje que te rodea. No hay rascacielos ni carreteras, solo extensas sabanas salpicadas de árboles dispersos. Un sol abrasador cae sobre la tierra seca, creando una atmósfera cálida y polvorienta. La vegetación es más bien escasa, con gramíneas altas y resistentes que se mecen con la brisa, y algunos árboles robustos, capaces de sobrevivir a las largas sequías. Pero no todo era sabana. Cerca existían zonas boscosas, más húmedas y sombrías. Estos bosques, aunque menos extensos que las planicies, ofrecían un refugio crucial. Aquí la vegetación era más densa, con árboles de diferentes tamaños y arbustos que proporcionaban sombra y frutos. Era un lugar más fresco y con mayor humedad, un contrapunto al calor abrasador de la sabana. Estos dos entornos, la sabana abierta y el bosque más cerrado, conformaban el hábitat principal de nuestros ancestros. La sabana ofrecía espacios abiertos para la caza y la búsqueda de alimento, mientras que el bosque proporcionaba protección contra los depredadores y un ambiente más favorable para el descanso y la crianza de las crías. Tu supervivencia dependía de tu habilidad para navegar y aprovechar los recursos de ambos. Ahora, imagina que estás ahí, hace 63 millones de años. El calor es sofocante, y el silencio de la sabana solo se interrumpe por el crujir de las hojas bajo tus pies. Pero ese silencio puede ser engañoso. Debes estar alerta, porque este paraíso prehistórico esconde peligros. Un rugido en la distancia te recuerda que no estás solo. Los depredadores acechan, y la supervivencia depende de tu astucia y velocidad. Leones gigantes, con mandíbulas capaces de destrozar huesos, podrían aparecer de entre los árboles en cualquier momento. Sus garras afiladas son una amenaza constante. Otros depredadores, como los dientes de sable, con sus colmillos aterradores, representan otro peligro mortal. Tú, con tu cuerpo delgado y sin las defensas de los animales más grandes, debes ser inteligente para sobrevivir. Tu estrategia de supervivencia se basa en la observación y la anticipación. Debes aprender a identificar las señales de peligro, las huellas en el suelo, el movimiento de las hojas, el sonido de un animal corriendo.
La velocidad es crucial, pero también lo es la colaboración. Un grupo puede ser más efectivo para defenderse de los depredadores que un individuo solo. La unión hace la fuerza, incluso en la prehistoria. Piensa en esto. Tú caminando por la sabana, sin hospitales, sin antibióticos. Una simple herida infectada, algo que hoy curaríamos fácilmente, podría convertirse en una sentencia de muerte. Parásitos intestinales, transmitidos por el agua o alimentos contaminados, serían una amenaza constante, causando diarrea, deshidratación y debilidad que te harían vulnerable a los depredadores o al hambre. Imagina el dolor de una infección respiratoria, sin ningún tipo de tratamiento. La tos, la fiebre, la dificultad para respirar, cada respiro sería un esfuerzo, debilitándote y haciéndote más susceptible a otras enfermedades o a la falta de alimento. Enfermedades como la malaria, transmitida por mosquitos, también podrían ser mortales, sin la medicina moderna para combatirla. Las enfermedades infecciosas, transmitidas a través del contacto con animales o entre individuos, serían una constante amenaza. Recuerda que la higiene y el conocimiento médico eran inexistentes. Una simple herida, una picadura de insecto o incluso el contacto con heces contaminadas podrían resultar fatales. La supervivencia dependía en gran medida de la suerte y de la resistencia individual a estas enfermedades. Imagina tu vida hace 63 millones de años. Sin la medicina moderna, la supervivencia era una lucha diaria. Una simple infección, una caída desafortunada o incluso la escasez de alimento podían acortar tu vida drásticamente. ¿Cuánto tiempo podías esperar vivir? Las estimaciones son difíciles, pero los estudios de restos óseos y comparaciones con primates actuales nos dan una idea. Para nuestros ancestros, la esperanza de vida era significativamente menor que la nuestra. Hablamos de una esperanza de vida posiblemente alrededor de los 20 años. Ten en cuenta que esto es una media. Algunos individuos vivían menos, otros quizás un poco más, pero la mortalidad infantil y juvenil era altísima. Las enfermedades, la falta de alimento y los depredadores eran amenazas constantes. Es importante recordar que estas son solo estimaciones, basadas en evidencia limitada. La falta de registros escritos y la fragilidad de los restos fósiles dificultan la precisión. Pero al comparar con especies similares y analizar los patrones de desgaste óseo, los científicos pueden aproximarse a una comprensión de cómo era la vida y la duración de la misma para nuestros antepasados en el Mioceno tardío. Piensa en el clima, tú. Hace 63 millones de años, el planeta estaba cambiando. No era un cambio sutil, sino una transformación drástica que afectó directamente a tus antepasados. Imagina selvas que se retraían, dando paso a sabanas más áridas. Los ríos cambiaban su curso, los bosques se fragmentaban, un reto enorme para la supervivencia de cualquier criatura, incluyendo a tus ancestros primates. Este cambio climático forzó la adaptación. La escasez de recursos obligó a tus ancestros a desarrollar nuevas estrategias para encontrar comida, refugiarse y escapar de los depredadores. La competencia por los recursos escasos se intensificó. Solo los más fuertes, los más astutos, los que mejor se adaptaron a este nuevo entorno sobrevivieron. Imagina la presión, la lucha constante por la existencia. El cambio climático no solo seleccionó a los individuos más fuertes, sino que también impulsó la evolución. La necesidad de adaptarse a entornos cambiantes favoreció la selección natural, moldeando poco a poco las características físicas y el comportamiento de tus ancestros. Fueron esos cambios, esos ajustes a un mundo en transformación, los que sentaron las bases para la evolución de nuestra especie, un proceso lento pero inexorable. Recuerda las selvas que mencionamos. Allí, entre la exuberante vegetación, vivían tus ancestros, compartiendo el espacio con otros primates. ¿Qué los diferenciaba? Pues bien, aunque compartían características como la capacidad de trepar y la estructura básica de su esqueleto, existían diferencias cruciales en el tamaño, la forma de sus extremidades y sobre todo en el desarrollo de su cerebro. Observa cómo, en comparación con chimpancés, gorilas y orangutanes, tus antepasados empezaban a mostrar rasgos únicos. Los chimpancés, por ejemplo, eran y son expertos trepadores con brazos largos y fuertes. Sus manos, perfectas para aferrarse a las ramas, estaban adaptadas a la vida arbórea. Tus ancestros, sin embargo, aunque también hábiles en los árboles, mostraban una mayor capacidad para la locomoción bípeda, un indicio de su futura adaptación a la vida en el suelo. Esa diferencia aparentemente pequeña fue fundamental en su evolución. Los gorilas, con su imponente tamaño y fuerza,
estaban y están adaptados a una vida principalmente terrestre, pero su locomoción era cuadrúpeda. Los orangutanes, por otro lado, eran, y siguen siendo, maestros de la vida arbórea, con brazos extremadamente largos que les permitían desplazarse con facilidad entre las ramas. Tus antepasados, aunque compartían con ellos el origen primate, estaban tomando un camino evolutivo diferente, un camino que los llevaría hacia la postura erguida y un mayor desarrollo cerebral. Pero piensa en esto. El registro fósil no es perfecto, ¿verdad? Es como un rompecabezas gigantesco con muchísimas piezas faltantes. No todos los organismos se fosilizan, y muchos de los que sí, se han perdido o aún no hemos encontrado. Las condiciones necesarias para que un fósil se forme son muy específicas, y eso limita muchísimo la información que tenemos. Además, la fosilización misma puede alterar la información que obtenemos. La presión, el agua, los minerales, todo eso puede deformar los huesos o incluso destruirlos por completo. Piensa en lo difícil que es reconstruir una historia completa con piezas rotas y faltantes. Interpretar lo que vemos requiere un montón de trabajo y un poco de suerte. Y luego está la cuestión de la datación. Determinar la edad exacta de un fósil puede ser un verdadero desafío. Los métodos de datación tienen sus propias limitaciones, y a veces los resultados no son precisos al 100%. Una pequeña imprecisión en la fecha puede cambiar por completo nuestra comprensión de la evolución humana. Así que aunque el registro fósil nos proporciona pistas cruciales sobre nuestros ancestros, es importante recordar sus limitaciones. No es una historia completa, sino una colección de fragmentos que debemos interpretar con cuidado y con la mayor precisión posible, siempre teniendo en cuenta las posibles incertidumbres. Es un proceso fascinante, pero lleno de desafíos. Pero, ¿cómo reconstruimos esa historia tan fragmentada? Aquí es donde la ciencia moderna entra en juego. Imagina que tienes un puñado de piezas de un rompecabezas antiguo, y de repente la genética te ofrece un mapa para ubicarlas. El análisis de ADN antiguo, extraído de restos fósiles, permite comparar el genoma de nuestros ancestros con el tuyo y el de otros primates. Es como tener un manual de instrucciones para la evolución humana. Y no solo eso, tú puedes ver cómo la paleontología, con sus nuevas técnicas de datación y análisis de isótopos, nos ayuda a precisar la edad de los fósiles y reconstruir los antiguos ecosistemas. Piensa en la información que podemos obtener del análisis de los dientes, de los huesos, incluso de los rastros de polen encontrados junto a los restos. Cada detalle cuenta para construir una imagen más completa. Además, las técnicas de imagenología 3D nos permiten visualizar el interior de los fósiles sin dañarlos. Es como tener una radiografía superpotente que nos revela detalles inimaginables sobre la anatomía de nuestros antepasados. Combinando la genética y la paleontología, con sus herramientas de vanguardia, vamos llenando esos huecos en el rompecabezas de nuestra historia evolutiva, acercándonos cada vez más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Recuerda que la genética nos ayuda a reconstruir el pasado, pero las piezas del rompecabezas aún son pocas. Entonces, ¿cómo llenamos esos huecos? Aquí entran las hipótesis, diferentes maneras de interpretar la evidencia disponible. Imagina varias rutas posibles para llegar a donde estamos ahora, cada una con sus propias explicaciones y pruebas. Una hipótesis, por ejemplo, sugiere una evolución gradual, un cambio lento y continuo a lo largo de millones de años. Piensa en un río que erosiona la piedra, poco a poco pero con resultados impresionantes. Otras teorías proponen cambios más bruscos, impulsados por eventos climáticos o migraciones masivas. Es como si el río se encontrara con una cascada, un cambio repentino y drástico. Hay quienes defienden la idea de un ancestro común, del que surgieron diferentes ramas evolutivas. Imagínate un árbol genealógico gigantesco, con muchas ramas que se ramifican y divergen con el paso del tiempo. Otras teorías plantean una evolución más compleja, con hibridaciones entre diferentes especies y flujos genéticos entre poblaciones. Es un proceso mucho más dinámico e interactivo de lo que podrías imaginar. Pero, ¿qué pasa con las preguntas que aún nos dejan sin dormir? ¿Cómo era realmente el comportamiento social de nuestros ancestros? ¿Qué papel jugaron los cambios climáticos en su evolución? Estas son solo algunas de las incógnitas que la ciencia intenta resolver. Nuevas técnicas de análisis genético, junto con la paleontología y la arqueología, prometen arrojar luz sobre estos misterios. Imagina la cantidad de información que aún espera ser descubierta, enterrada bajo la tierra, esperando a ser desenterrada por ti. Piensa en la complejidad de reconstruir una vida, una cultura,
a partir de huesos fragmentados y herramientas de piedra. Cada nuevo hallazgo, cada nueva técnica, nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos presenta nuevas preguntas, nuevas ramas de investigación que explorar. Quizás, la clave para entender nuestra historia esté en descifrar las interacciones entre nuestros ancestros y su entorno, un entorno muy diferente al nuestro. El estudio del ADN antiguo nos está dando una nueva perspectiva, pero aún hay mucho por aprender. ¿Cómo se adaptaron nuestros ancestros a los cambios ambientales? ¿Qué factores influyeron en el desarrollo de su cerebro? ¿Cómo se originó el lenguaje? Estas preguntas y muchas más siguen siendo un desafío para los científicos. La investigación en evolución humana es un proceso continuo, un viaje fascinante que nos invita a seguir explorando las raíces de nuestra propia existencia. Así que llegamos al final de nuestro viaje al pasado, a esos 63 millones de años. Hemos visto cómo el clima cambiaba drásticamente, moldeando el paisaje y la vida que lo habitaba. Recuerda esos bosques exuberantes que poco a poco fueron dando paso a sabanas más abiertas, obligando a nuestros ancestros a adaptarse. Hemos explorado las primeras etapas de la evolución humana, esos pequeños pasos que nos separaron de nuestros primos primates. Y aunque el camino está lleno de incógnitas, cada pieza del rompecabezas que encontramos nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes somos. Recuerda esos cambios en la dieta, la necesidad de caminar erguidos, la importancia del desarrollo cerebral. Todo esto, pequeño explorador del tiempo, son piezas fundamentales en la historia de nuestra especie. Hemos hablado de las dificultades de la investigación, de las preguntas que aún nos mantienen en vilo, pero también hemos celebrado los avances, cada descubrimiento que nos acerca a la verdad sobre nuestro pasado. Es un viaje fascinante, ¿no crees? Este viaje al origen de la humanidad es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, mucho más por aprender. Cada nueva investigación, cada nuevo fósil hallado, nos ayudará a pintar un cuadro más completo de nuestros ancestros. Sigue indagando, sigue cuestionando, sigue explorando, 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 porque la historia de la humanidad es un relato épico, un viaje fascinante que continúa escribiéndose hasta el día de hoy. Tu curiosidad es la clave para seguir desentrañando sus misterios. Y llegamos al final de este viaje al pasado. Antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarme en esta aventura. Tu curiosidad ha sido la fuerza que ha impulsado este viaje a través del tiempo. También quiero reconocer la inmensa labor de los paleontólogos, investigadores y científicos que dedican sus vidas a desentrañar los misterios de nuestro pasado. Sus investigaciones son la base de todo lo que hemos explorado hoy. Para la creación de este vídeo me he basado en una gran cantidad de información científica. He consultado numerosos artículos académicos, libros de texto y documentales, todos ellos citados en la descripción del vídeo. Te invito a que explores estas fuentes para profundizar en el tema y descubrir aún más sobre la vida hace 63 millones de años. Recuerda que el conocimiento es un viaje continuo. En la descripción encontrarás enlaces a las bases de datos científicas, revistas especializadas y páginas web de museos de historia natural que me han sido de gran ayuda. Espero que esta información te sea útil y te anime a seguir aprendiendo sobre la evolución de la vida en nuestro planeta. No dudes en compartir tus opiniones y preguntas en los comentarios. Y ahora, vamos con tus preguntas más frecuentes. Muchos me habéis preguntado sobre el clima de la época. Pues bien, imagina un mundo ligeramente más cálido que el actual, con bosques extensos y sabanas abiertas. Las temperaturas eran más estables en general, aunque con variaciones regionales, claro. No te creas que era un paraíso tropical constante, había sus diferencias. ¿Y la fauna? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Preguntabas por los primeros homínidos. Bueno, en este periodo aparecen los primeros representantes del género Australopithecus, aunque todavía no eran como nosotros. Eran bípedos, sí, pero con cerebros relativamente pequeños y rasgos faciales diferentes. Pensaban de forma distinta, se movían de distinta manera, y su forma de vida era muy diferente a la nuestra. Eran mucho más vulnerables ante los depredadores, tenían que ser muy listos. ¿Y qué comían? Pues una dieta variada, dependiendo de la zona y la especie. Frutas, hojas,
raíces, insectos, incluso pequeños animales. Eran omnívoros, adaptándose a lo que su entorno les ofrecía. Su alimentación tuvo un papel clave en su evolución y adaptación. Recuerda que la supervivencia era una lucha constante, así que la flexibilidad en su dieta era fundamental. Para que profundices aún más en este fascinante periodo, te recomiendo el libro El mono desnudo de Desmond Morris. Es una lectura clásica que te ofrece una perspectiva amplia sobre la evolución humana, aunque no se centra exclusivamente en el Mioceno tardío, te dará un contexto invaluable. También puedes buscar artículos científicos en revistas como Nature o Science, usando palabras clave como Mioceno tardío, homínidos y paleoantropología. Hay mucha información disponible, solo tienes que buscarla. Si te interesa una perspectiva más narrativa, te sugiero buscar documentales sobre la evolución humana en plataformas como Netflix o YouTube. Muchos de ellos incluyen recreaciones visuales del Mioceno tardío y sus habitantes. Busca documentales que mencionen específicamente el Mioceno tardío y los primeros homínidos, para asegurar que la información sea relevante para lo que estamos viendo. Recuerda siempre contrastar la información de diferentes fuentes. Además de los libros y documentales, existen numerosos artículos académicos disponibles online, en bases de datos como JSTOR o Google Scholar. Puedes buscar artículos que se centren en la paleontología, la paleoantropología y la geología del Mioceno tardío. Recuerda que la información científica suele ser más técnica, pero te dará una comprensión más profunda de los descubrimientos y las teorías actuales. No te desanimes si te encuentras con terminología compleja, busca el significado de las palabras que no conozcas. Para complementar lo que hemos visto, te recomiendo algunos documentales que profundizan en la vida durante el Mioceno tardío. Busca The Miocene Epoch, A Journey Through Time, en plataformas como Netflix o YouTube. Verás reconstrucciones increíbles de los paisajes y la fauna de la época, incluyendo los primeros homínidos. Prepárate para quedar asombrado con la precisión de los efectos visuales. Otro documental que te encantará es Walking with Beasts, aunque se centra en una época ligeramente posterior, te ayudará a entender la evolución de los mamíferos y el ambiente en el que nuestros ancestros se desarrollaron. Encontrarás escenas impresionantes de animales prehistóricos interactuando entre sí, en un estilo visual muy realista. No te lo pierdas. Si prefieres algo más académico, busca documentales de la BBC sobre evolución humana. Ellos suelen tener una excelente calidad de producción y un rigor científico impecable. Te mostrarán reconstrucciones detalladas de los primeros homínidos, sus herramientas y su comportamiento social, todo ambientado en el contexto del Mioceno tardío. Es una excelente opción para profundizar en el tema. Y hablando de viajes en el tiempo, ¿qué te parece si exploramos otros momentos fascinantes de la prehistoria? En los próximos videos, nos adentraremos en el Plioceno, viendo cómo evolucionaron nuestros ancestros y cómo el clima cambió drásticamente el paisaje. Prepárate para conocer a los primeros homínidos y a los animales que compartieron su mundo. También te mostraré cómo la megafauna del Pleistoceno, esos animales gigantes que imaginamos en documentales, llegaron a dominar la Tierra. Hablaremos de mamuts, tigres dientes de sable y otros gigantes que dejaron su huella en la historia. Será un viaje épico a través de eras pasadas. Y para los amantes de los misterios, prepararemos un video especial sobre las grandes extinciones. Analizaremos las causas de la desaparición de especies, incluyendo la que acabó con los dinosaurios, y cómo estos eventos impactaron la evolución de la vida en la Tierra. No te lo pierdas. Pero nuestra aventura no termina aquí, mucho menos. Hemos viajado millones de años atrás, pero ahora te toca a ti seguir explorando. Para no perderte ni un solo detalle de nuestros próximos viajes al pasado, te invito a que te unas a nuestra comunidad en redes sociales. Allí compartiremos contenido exclusivo, adelantos de los próximos videos y responderemos a todas tus preguntas sobre la prehistoria. En Instagram encontrarás fotos impresionantes de la fauna y flora del Mioceno. En Facebook podrás participar en debates y compartir tus propias teorías sobre la evolución humana. Y en Twitter te mantendremos al día con todas las novedades del canal y las últimas investigaciones paleontológicas. No te quedes fuera. Recuerda que en nuestras redes sociales no solo encontrarás información fascinante, sino también una comunidad de apasionados por la historia y la prehistoria como tú. Comparte tus conocimientos, haz preguntas y participa en sorteos exclusivos para suscriptores. Te esperamos. Pero nuestra aventura por el Mioceno tardío no termina aquí. Hemos recorrido millones de años juntos, explorando un mundo perdido. Para que podamos seguir creando contenido de esta calidad,
y llevarte aún más viajes al pasado, necesito tu apoyo. A través de Patreon, puedes convertirte en un miembro de esta comunidad, ayudándonos a mantener este proyecto vivo y creciendo. Con tu contribución, no solo estarás apoyando la creación de videos como este, sino que también tendrás acceso a contenido exclusivo, como escenas extendidas, material detrás de cámaras y la posibilidad de participar en la creación de futuros episodios. Imagina, tú ayudando a decidir hacia dónde nos dirigimos en nuestro próximo viaje al pasado. En Patreon, encontrarás diferentes niveles de membresía, cada uno con sus propias recompensas. Desde un simple gracias hasta la posibilidad de participar en sorteos exclusivos y charlas en directo conmigo. Es tu oportunidad de ser parte integral de esta emocionante aventura. Así que si te ha gustado este viaje al pasado y quieres que continuemos explorando juntos la historia de la humanidad, te invito a unirte a nuestra comunidad Patreon. Cada pequeña contribución hace una gran diferencia y juntos podemos seguir desenterrando los misterios del pasado. Te espero allí. Y así, amigo mío, llegamos al final de nuestro viaje al Mioceno tardío. Espero que hayas disfrutado tanto como yo explorando este mundo perdido, lleno de criaturas increíbles y paisajes asombrosos. Ha sido un placer compartir contigo este pedacito de la historia de nuestro planeta y te agradezco profundamente por acompañarme en esta aventura. Recuerda que este canal es posible gracias a tu apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscripción significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Tus preguntas e interacciones son fundamentales, así que no dudes en dejarme tus dudas o sugerencias en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios de nuestra exploración por el pasado. Tenemos mucho más que descubrir juntos, así que prepárate para más aventuras prehistóricas. Muchas gracias por todo tu apoyo, y hasta la próxima. Pero nuestra aventura no termina aquí. Para que puedas apreciar mejor la riqueza del Mioceno tardío, hemos preparado algunas imágenes y animaciones adicionales. Observa con atención los detalles de la fauna, las texturas de las plantas y los paisajes que recreamos para ti. Verás a los primeros homínidos, apenas comenzando su viaje evolutivo, interactuando con su entorno. Presta atención a las sutiles diferencias entre las especies, te sorprenderás de la diversidad que existía. En las animaciones, hemos intentado capturar el movimiento fluido de estos animales prehistóricos. Fíjate en la forma en que se desplazan los Oreopithecus, su peculiar anatomía y cómo se adaptaron a su entorno. También hemos incluido animaciones que te muestran la evolución de los paisajes a lo largo de millones de años, desde selvas densas hasta sabanas abiertas. Es un viaje visual impresionante que te permitirá comprender mejor la complejidad de este periodo. No hemos escatimado en detalles. Cada imagen y animación ha sido cuidadosamente elaborada para que puedas disfrutar de una experiencia visual inmersiva. Queremos que sientas que estás allí, en medio de la vida del Mioceno tardío, observando a estas criaturas increíbles en su hábitat natural. Tómate tu tiempo, explora cada detalle y déjate llevar por la magia de este mundo perdido. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la vida en el Mioceno? Déjame tu opinión en los comentarios.